Un lector nos hace la siguiente pregunta: ¿las religiones cristianas son politeístas? Es un tanto controversial lo que diré, pero lo he evidenciado en algunas religiones que he conocido durante toda mi vida. Soy deísta y dejé de ser católico después de analizar que la creencia que me enseñaron desde que nací tenía unos enormes y caóticos huecos argumentales y no tienen sentido si Jesús era Dios, ¿quién era al que él llamaba Padre? Este Padre debió ser el Dios Todopoderoso, el que decidió crear todo lo visto y por haber, más claro, el creador de todo sin excepción. Al ser hijo de Dios, Jesús de por sí también era Dios y que de por sí el Espíritu Santo también lo era, entonces ellos tres serían tres dioses y que están adorando a varios dioses y sería una religión politeísta. Escuchemos la segunda parte de la respuesta. Por lo general Pastor Romero responde. Ampliando un poco más tu pregunta, ya que hay más que una, en ellas mencionas, politeístas y a Dios, y también a Jesucristo. Bueno, en la primera parte ya me referí a Jesucristo, hoy me refiero en breve a la Trinidad de Dios, y en cuanto al politeístas que dice que son las iglesias cristianas, mi respuesta es no. No son politeístas. Afirmar que Dios es uno y no uno a la vez. O que es trino y no trino a la vez. Dios es, contra todos los modalismos, tres todo el tiempo y en cada momento. Contra todo triteísmo, afirmamos que Dios es uno todo el tiempo y en cada momento. Nunca deja de ser uno, y nunca deja de ser tres. Las tres personas de la Trinidad, son tres personas que existen como una sola sustancia a la vez. Es decir que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo no son tres distintos tipos de ser, sino que son el mismo Dios. Ahora, lo que nos conviene no es necesariamente entender la Trinidad, sino acoger esta doctrina como una revelación de Dios acerca de cómo es Él. La dificultad para entender la doctrina de la Trinidad es la limitación de nuestro lenguaje. Precisamente porque el lenguaje encuentra su sentido en nuestra experiencia, y porque no experimentamos la Trinidad aparte de nuestra experiencia con el Dios de la Biblia en su autorrevelación como trino, tenemos estas dificultades. Ahora, llegamos a una declaración considerada por muchos teólogos como una de las declaraciones más grandes de toda la Biblia. Leamos el versículo 4, del capítulo 6 de Deuteronomio. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor corresponde a la palabra hebrea formada por las cuatro letras IOJHVH, traducida como Jehová. Dios es la traducción de Elohim, que es una palabra en plural. Como no se da un número con ella, uno puede pensar que el número es 3. En hebreo, un nombre es singular, dual o plural. Cuando es plural pero no se da número, uno puede deducir que se refiere al número 3. Por eso, esta es una referencia a la Trinidad y podría traducirse: oye, Israel, el Señor nuestro Elohim, la Trinidad, el Señor uno es. Israel vivía en un mundo de idolatría. Las naciones eran politeístas. Es decir, adoraban a muchos dioses. El mensaje que la nación debía transmitir al mundo, era el mensaje de la unidad de la deidad. El Señor nuestro Elohim, uno es. Ese es el mensaje para un mundo entregado a la idolatría. Hoy día vivimos en un mundo caracterizado, no tanto por la idolatría y el politeísmo, sino por el ateísmo. En el mundo actual, debemos comunicar el mensaje de la Trinidad. Existen el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Estamos hablando en cuanto al mismo Señor. Él es nuestro Elohim, nuestra Trinidad. Pero Él es uno. Dios se nos presenta en su revelación como una Trinidad. La prueba bíblica de esta afirmación, con respecto a la Trinidad, está en el bautismo de Jesús, Mateo 3, 13, 17. Marcos 1, 9, 11. Lucas 3, 21, 22. Allí vemos claramente la participación de las tres personas de la Trinidad. De la misma manera, en el Evangelio de Lucas, en las palabras con que Jesús inicia su ministerio, menciona las tres personas de la Trinidad, Lucas 4, 16, 21, cuando Jesús se aplica a sí mismo la profecía de Isaías 61, 1, 2. Las palabras de Jesús en la Gran Comisión Mateo 28, 18, 19, son otra referencia clara a la Trinidad. Y de igual manera en la bendición apostólica en 2 de Corintios 13, 14, leemos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí vemos otra manifestación clara acerca de la Trinidad, y el testimonio de Pedro, 1 Pedro 1, 1, 2, dice:
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Se agrega al de Pablo. Estos dos textos aluden a la obra de la Trinidad en nuestra salvación. Resumen. Afirmamos que la Trinidad de Dios. Empezado con la unidad de Dios. Dios es uno. Esta es una afirmación básica de toda la tradición judeocristiana. Somos monoteístas. Dios es uno, no varios. Dios no es el resultado de la unión de entidades separadas. La deidad de cada una de las tres personas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, se reconoce claramente en las Escrituras, y la tenemos que afirmar como un artículo de fe. Cada persona es cualitativamente lo mismo. El Hijo es divino exactamente de la misma manera que el Padre, lo que también afirmamos del Espíritu Santo. No hay contradicción en afirmar que Dios es trino y uno a la vez. La supuesta contradicción es aparente, no real. Una contradicción real sería afirmar que Dios es uno y no uno a la vez. O que es trino y no trino a la vez. Dios es, contra todos los modalismos, tres todo el tiempo y en cada momento. Contra todo triteísmo, afirmamos que Dios es uno todo el tiempo y en cada momento. Nunca deja de ser uno, y nunca deja de ser tres. Aunque no lo entendemos, no hay contradicción. La Iglesia, en su lucha por expresar esta verdad, encuentra la solución en afirmar que Dios es uno y trino en maneras un poco diferentes. Para decirlo, la Iglesia emplea los términos persona y sustancia. En persona Dios es tres. En sustancia es uno. Por ende te recomiendo que leas toda la Biblia, la cual te hace sabio para salvación. Esto ha sido, por lo general, Pastor Romero Responde. Le invitamos a seguirnos en todoexpertos.com. Muchas gracias por haber contado con su compañía. Hasta pronto.